Hace 7 años, junto con el equipo de VSBI, empezamos un largo viaje por todo el mundo. Nuestro objetivo era ayudar a nuestros 12 países miembros de África, Asia y América Latina a doblar el número de cuentas de ahorro para los más desfavorecidos. Durante el trayecto nos encontramos con un mundo de experiencias. Interesante, cuéntame más sobre ello. Los bancos que participaron en el programa tuvieron que enfrentarse con entornos muy diferentes en términos de carencias de bancarización y niveles de pobreza, pero también hubieron muchos factores en común. Nuestra primera conclusión fue que tanto los que se encuentran en la pobreza absoluta como los que están al borde de la pobreza siempre dominan el potencial de mercado no bancarizado. ¿Qué quieres decir con lo de pobreza absoluta, estar al borde de la pobreza y potencial de mercado? Bien, estudiando los distintos mercados, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Tanzania, la proporción de gente que es pobre o casi pobre es de un 60% de la población, mientras que en Marruecos solo un 20% está dentro de ese segmento. Entiendo. Por lo tanto, en Tanzania la mayor parte de la masa del mercado con un sueldo medio la ocuparía aquella población pobre que carece de recursos bancarios, mientras que en Marruecos esta masa estaría formada principalmente por la población sin recursos bancarios moderadamente pobre, ¿no? Exacto. Pero con esto explicamos todos los aspectos de esta historia. ¿Quiénes son en realidad los no bancarizados? Aprendimos que en Burkina Faso, Kenia, Uganda y Tanzania, el mayor grupo de población no bancarizada, es decir, sin recursos bancarios, está formado por los cabezas de familia y los más jóvenes de estas familias. ¿Y qué me dices de los países con una mejor situación, como El Salvador, Indonesia y Sudáfrica? El número de cabezas de familia no bancarizados en estos países es menor, pero el número de gente joven con carencias de recursos bancarios en estos hogares es igual de alto o incluso más. Por lo que podemos concluir que estos entornos distintos exigen enfoques diferentes, así como también que los más jóvenes se merecen una atención especial al ser un grupo tan numeroso. A medida que estudiábamos nuestro proyecto, entendimos que el perfil de la población y su nivel de gasto define la cantidad que la gente se puede permitir pagar por sus servicios financieros, así como también que las diferencias de cash flow no solamente existen entre países, sino que también se encuentran entre áreas urbanas y rurales. En los países más pobres, como Uganda o Tanzania, ser pobre significa vivir con 75 céntimos al día, mientras que en los países con mejores condiciones, esto significa tener entre 2 y 3 dólares al día. Por lo tanto, ¿qué significa esto para nosotros en términos de precio de un producto de ahorro? Buena pregunta. Tomemos el ejemplo de Jaime, que vive en un área rural de Tanzania y que dispone de aproximadamente 1,25 dólares para gastar al día. Entonces, la cantidad de dinero que podría permitirse gastar con sus proveedores de servicios financieros se vería limitada a no más de 25 dólares al mes. Jaime gasta alrededor de un 4% de esto, o aproximadamente $1 en tasas de transacciones y comisiones por retiro de efectivo, consultas de saldo, etc. Esto es equivalente a lo que él dispone para vivir durante todo el día. Por lo tanto, ¿cómo definiríamos el precio del conjunto de transacciones que alguien como Jaime podría permitirse? Para referirnos a la cantidad máxima que alguien se puede permitir pagar, lo llamaremos nivel de asequibilidad. El reto que se nos presenta es cómo cubrir el coste de alrededor 5 transacciones al mes con este nivel de asequibilidad, el cual, aunque sea mayor en los países con mejores condiciones, tenemos el reto de mejorarlo todavía más. En el caso de Jaime, se puede permitir gastar $1 al mes en sus transacciones financieras, pero no nos tenemos que olvidar que para muchas personas de este mismo segmento, esta cantidad tiene que utilizarse también para pagar otros proveedores, como operadores de redes móviles y otros servicios varios. Al fin y al cabo, la gente más desfavorecida tiende a utilizar una combinación de estos servicios, por lo que al final solo se dispondrá unos 60 céntimos al mes para cubrir transacciones bancarias. Dios mío, ¿y nosotros qué? Tenemos que cubrir los costes de nuestra red de distribución. ¿Cómo ajustamos nuestros recursos con lo que el mercado se puede permitir pagar? Tenemos que considerar el número de clientes y zonas de influencia que los diferentes tipos de punto de venta necesitan para ser sostenible. Las sucursales y furgonetas móviles necesitan alrededor de 9.000 clientes dentro de una zona donde haya entre 50 y 100.000 personas, dependiendo la competencia que exista. Los outlets o pequeños establecimientos del banco se encuentran en pequeñas ciudades con poblaciones de aproximadamente 10.000 habitantes y 2.000 clientes. Los corresponsales no bancarios se encuentran en áreas rurales de aproximadamente 5.000 habitantes y 700 clientes. Esto nos lleva al principal reto de proximidad. ¿Cómo alcanzamos las comunidades rurales?
Ahí va mi tercera conclusión. Si no se cuenta con las alianzas con operadores de redes móviles, será muy difícil llegar a las comunidades rurales, donde reside la mayor parte de la población de África y Asia. Tomando África del Este como ejemplo, hemos realizado análisis geoespaciales de los pueblos, ciudades y otras comunidades que nos han permitido ver realmente cómo se agrupa la población y además saber cuántas localidades hay con el tipo de población que necesitamos para llegar a ser sostenible. Lo que nos sorprendió fue la rapidez con la que la densidad de población cae por debajo del nivel necesario para encontrar al menos 5.000 personas viviendo a 2 kilómetros de distancia de un agente local. Así que en países con poblaciones rurales dispersas no es posible trabajar con una red de corresponsales del propio banco para llegar a las áreas rurales más pobres. En definitiva, no. En Kenia, la población se encuentra demasiado dispersa para que una red de corresponsales del propio banco sea sostenible. El punto límite a partir del cual saldría sostenible se encuentra a partir de 1.000 grupos de población. Esto representa la mitad del total de la población. En Tanzania, la situación es aún más difícil. Allí, estos grupos poblacionales se encuentran mucho más dispersos. El punto límite se sitúa entre 200 y 300 agrupaciones, y esto solo representa un cuarto del total de la población. Encontramos que algunas áreas rurales de Vietnam e Indonesia se encuentran en las mismas condiciones. Por otra parte, el dinero móvil nos facilita esta situación, ya que permite acortar distancias para que la gente pueda retirar o depositar su dinero. Entonces, ¿qué significa todo esto para los bancos? Esto significa que la única forma de llegar a más de un cuarto de la población que vive en áreas rurales y que carece de recursos bancarios es pagando redes de operadores móviles para recaudar depósitos rurales y de esta forma no cargar al cliente por sus transacciones de ahorros. En zonas periféricas, 60 céntimos al mes cubrirá el coste fijo de los ordenadores más el coste de 5 minutos de la mano de obra de un empleado. Esto es la cantidad exacta en cargos bancarios que la población de los países pobres puede permitirse pagar. Esto tendría que ser suficiente para llevar a cabo 2 o 3 operaciones al mes en los puntos de venta del banco. Pero, ¿qué puede hacer un banco para fomentar la actividad suficiente para que esta idea sea rentable desde una perspectiva de negocio? Bueno, hemos visto indicaciones en algunos países que tomando riesgos calculados con precios muy bajos es posible estimular un alto volumen de actividad. Esto es porque la curva de demanda de la gente que se encuentra en la base de la pirámide es muy elástica, casi horizontal. En otras palabras, ellos realmente quieren el servicio, pero solo se lo pueden permitir a un precio muy bajo, ¿no? Sí, pero esto no afecta al hecho de que todavía tengamos que afrontar nuestros costes de suministro. No hay forma de evitarlo y tenemos que enfrentarnos a preguntas fundamentales como ¿qué podemos hacer con nuestras redes? ¿Cómo ayudan las redes de corresponsales no bancarios? ¿Qué rol tendrían que jugar los operadores de redes móviles en los canales de un banco? Supongo que para considerar una solución sostenible deben de tener una base de clientes activos de 1 millón o más, ¿no? Exacto. Estos son nuestros cálculos. Precios bajos, tecnología nueva y enfoques más centrados en el cliente nos ayudarán a vencer la inactividad. Esto supone un reto enorme para el sector bancario de aquellos países de ingresos medios. ¿Bajando los precios nos va a ayudar a recobrar la actividad en los puntos de venta existentes? Exacto. Algunos bancos han llegado a tener niveles de inactividad tan altos que esto representa un abanico de oportunidades para nosotros, ya que un cajero automático que no esté del todo instalado supone un coste muy alto a asumir. No obstante, los puntos de venta con un solo empleado que procesan una transacción cada 2 minutos podrían costar lo mismo que establecer agentes. Pero si pagáramos una red de operadores móviles de entre 10 a 15 céntimos por cada servicio de depósito o retiro de efectivo, sería mucho más barato. Por lo tanto, si lo he entendido bien, esto significa que si nos digitalizamos más y nos llegamos a asociar con operadores de redes móviles, seremos capaces de bajar el coste de depositar y retirar dinero en áreas rurales. Mientras que en áreas urbanas podemos alcanzar costes más bajos de estos servicios si empezamos a usar mejor la capacidad de nuestras sucursales y redes de agentes. Y esto va a funcionar de forma sostenible según el volumen de clientes activos que dispongamos. Exactamente. Esta es la última conclusión que sacamos de todo esto. Pero simplemente bajando nuestros precios será suficiente para que nuestra base de clientes se vuelva más activa. Creo que la palabra clave aquí es centralidad en el cliente. ¿Recuerdas cuando empezamos a tener conciencia de las necesidades de los más pobres y desarrollamos nuestras burbujas de necesidades? Claro, lo recuerdo. Ellos nos ayudaron a entender que las necesidades más inmediatas de la gente pobre es poder realizar pagos y que los ahorros vienen después.
Otra ruta para llegar a la centralidad del cliente, la cual nos referíamos anteriormente, es empezar planteando todo esto desde la base de las preferencias del cliente a través del desarrollo de análisis de datos. Los datos de las transacciones de los clientes nos dan mucha información acerca de su comportamiento financiero, que después podremos utilizar para customizar mensajes individuales a diferentes segmentos de nuestra base de clientes. Me doy cuenta que la tecnología nos ayuda mucho para entender mejor las preferencias de nuestros clientes, pero en un mundo más digitalizado, con menos contacto cara a cara con nuestros clientes, ¿cómo podemos entender qué es lo que les motiva más emocionalmente hablando? Esto no es muy difícil. En Kenia realizamos una serie de grupos de discusión que nos revelaron que la gente joven en particular es muy creativa y con la mente abierta para crear y desarrollar nuevas soluciones. La investigación financiera del día a día también nos permite entender cómo la gente gestiona su dinero. Una cosa que descubrimos fue que la mayoría de efectivo no sale de los pueblos. Así es como identificasteis el gran potencial bancario de los pueblos o aldeas para llevar la bancarización hacia áreas rurales más profundas y proveer un lugar seguro para ahorrar millones a nuestros miembros del grupo, ¿no? Exacto. Incluso empezamos a utilizar la tecnología Bluetooth para impulsar aún más la reducción de los costes para poblaciones de aldeas remotas. La banca asequible para la base de la pirámide en áreas remotas. Así es como hacemos que funcione. Es decir, los retos a los que todos nos enfrentamos son los siguientes. Primeramente, necesitamos entender mejor quiénes son las personas no bancarizadas y cuánto pueden permitirse pagar para satisfacer sus necesidades financieras. En segundo lugar, necesitamos tener una solución realista de cuántas personas pueden permitirse pagar servicios financieros y mejorar estos servicios a un coste razonable y asequible para este segmento de personas. Seguidamente, tenemos que hacer cálculos sobre qué servicios podemos ofrecer y buscar alianzas con otros proveedores de forma que sus servicios sean menos costosos. Finalmente, tenemos que desarrollar modelos de negocios inteligentes que animen a los clientes a realizar transacciones con nosotros en lugar de abrir cuentas y perder intereses. Ya lo tienes. Todo lo relacionado con microahorrar es más fácil decirlo que hacerlo. Hemos cruzado muchas fronteras en los últimos 57 años y no hay duda de que todavía hay mucho más por venir.